Bueno, el tema de lección de esta tarde, hoy viernes, para mañana sábado, es teman a Dios y denle gloria. Es el cuarto tema de los tres mensajes angélicos. Y es parte del mensaje del primer ángel. Teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y la pregunta es, ¿a quién teme? ¿A quién conoce? ¿A quién ama? ¿A quién adora y da gloria el primer ángel? Y la respuesta es clara, a Jehová, el verdadero creador, como lo hacía el pueblo conocía a su Dios, hasta que el lugar santuario y la verdad fueron echados por tierra. Y esto es lo que leemos en Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Fíjense, no es el ángel de la Odisea, es otro ángel. Porque el ángel de la Odisea está ciego y desnudo. Pero en tiempo del fin, en la última generación, habría otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Este ángel tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Primero al pueblo de Dios que mora en la tierra, al pueblo de la iglesia remanente, y ese I en nuestra Biblia fue quitado, pero existe en el original, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed ¿a quién? A Dios, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Llegó el tiempo en el que Dios juzgaría a su pueblo, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como leemos en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, un llamado a adorar a quién, al Creador, a Jehová. Ahora, en nuestro versículo de memoria que se encuentra en Apocalipsis 14:11 se hace referencia a los santos. ¿Y quiénes son estos santos? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ahí se muestra una novedad, porque acuérdense que la verdad fue echada por tierra por el hombre de pecado al final del siglo XIII y que la misión del ángel de Filadelfia es recuperar el conocimiento de la verdad. Y que el pueblo de Dios pasaría por la etapa de la Odisea, que estaría ciego, sería desventurado, miserable, pobre, ciego, estaría desnudo, sin conocer la verdad. Pero aquí, esto es parte de la profecía del Apocalipsis, del Evangelio del Apocalipsis, aparece un grupo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Y es el versículo de memoria de nuestra lección. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Es el pueblo adventista? No, porque el pueblo adventista estaría en la condición del ángel de la Odisea. El mensaje del primer ángel no lo predica el ángel de la Odisea, lo predica otro ángel, que tiene el Evangelio eterno. O sea, que recuperó el conocimiento de la verdad echada por tierra. El versículo de memoria hace referencia a lo que Dios desea mostrar al mundo, a personas que ya no están en la condición del ángel de la Odisea, que ya no son ni desventurados, ni miserables, ni pobres, ni tan ciegos, ni desnudos, sino recuperaron el conocimiento de la verdad echada por tierra, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, temen a Jehová, el único Dios verdadero, y tienen el nombre de él y del Cordero escrito en la frente. Como leemos en Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, símbolo de que reflejan claramente el carácter de quién, de Jesús, el carácter de Dios, que fueron transformados a imagen de Dios. El mensaje de los tres ángeles y el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea solo pueden ser entendidos correctamente en su verdadero contexto profético, como claramente lo anuncia la profecía del Apocalipsis y Dios le mostró a White. Solo sería comprendido y predicado plenamente cuando la profecía se hubiera cumplido y el mensaje del segundo ángel hubiera llegado a ser verdad presente, cuando Babilonia ya le hubiera dado de beber de su vino o a beber de su vino a todas las naciones, y por haber hecho esta obra hubiera caído, y el falso profeta se hubiera unido a ella en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón. Eso se tenía que cumplir. Y dice ella lo siguiente: la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es.
Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, hasta que la profecía se empiece a cumplir. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. Y leemos el conflicto de los siglos, página 440 y 441. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en ese estado, ¿no? En este estado. O sea, porque Babilonia tendría que dar de beber su vino a todas las naciones. ¿Y cuál era la única que no lo había bebido? El pueblo adventista. Entonces dice Elena, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado. Y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. Y que no quede nadie sin haberse unido al mundo. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. ¿Cuál era la única nación que hasta entonces no lo había vivido? El pueblo, la iglesia remanente, las vírgenes que salieron a recibir al esposo, ¿no? Como dice ella, Testimonios para Ministros, páginas 50 y 51. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué estaría buscando Babilonia? Darle a beber su vino a esta única nación que no lo había bebido. ¿Y lo lograría? Sí. Para eso enviaría a nosotros los vestidos de oveja. Entonces, cuando el mensaje del segundo ángel es verdad presente, ¿por qué? Es porque ya cayó Babilonia. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿Quedó alguna sin beberlo? No. Todas lo bebieron. Y en ese momento, ¿habría alguna que estuviera adorando al Dios verdadero? No. No, todas habrían bebido el vino del furor de la fornicación de la gran Babilonia. Cuando Babilonia hubiera caído, el dragón y su mujer habrían logrado engañar al mundo entero, y toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón, adorando a la imagen del dragón a la que adora la bestia religiosa. Como leemos en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ese es el objetivo. Y habría dos épocas en la historia que lo habría logrado. Primero, el periodo de Sardis, después de asesinar a remanentes del pueblo que conocía a su Dios. Y finalmente, cuando estuviéramos en la condición del ángel de la Odisea. Y leemos en Apocalipsis 13, 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, o sea, de Babilonia, de la gran Babilonia, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es la bestia religiosa que viene a Babilonia y adora al Dios de Babilonia. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, porque esta bestia no es el dragón, sino es el símbolo de la mujer del dragón. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. No Jesús, el dragón. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, porque una de sus cabezas es la mujer Jezabel, su 6ª cabeza, pero su herida mortal fue sanada, y sana esta herida. ¿Y qué pasó? Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, la bestia que sube del mar a la tierra logra que toda la tierra se maraville en pos de ella, y la tierra es donde está el pueblo de Dios, y especialmente la iglesia remanente, y se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y qué pasó? Y todos adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Pasaría esto? ¿Llegaría a ser verdad presente? Sí. Porque si no, la profecía no se cumpliría. Y esta es la palabra profética más segura. Por eso, el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar al dragón ni a la bestia, a la mujer Jezabel que se dice profetiza, cuya herida mortal fue sanada por obra del falso profeta, cuando la reconoció como la iglesia de Cristo y se unió a ella en puntos comunes de doctrina. La bestia y el falso profeta están llamando Dios, Cristo y Espíritu Santo a las imágenes del dragón y los demonios
a las que adora la bestia religiosa desde el tiempo de la apostasía de Balaam, cuando fue definida la doctrina de Jezabel. Y por eso el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. ¿A quiénes? A todos los que se habían maravillado en pos de la bestia, al pueblo adventista y al resto del pueblo en todo el mundo, pero especialmente a los últimos, al pueblo adventista. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿cómo se adora a la bestia? Reconociéndola como la iglesia de Cristo, y a su imagen llamándola Dios y Cristo. Y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, si alguno se une a la bestia para adorar al dragón, cuando caigan las plagas sobre la gran ramera, van a caer también sobre los que estén adorando al dragón junto a ella. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. ¿Quién es la bestia religiosa? ¿Quién es su imagen? Es su Dios. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Por qué? Porque el que recibe la marca de su nombre es el que llega a conocer las profundidades de Satanás. Y en Apocalipsis 9, el 20 y el 21, Dios es claro. ¿A quién está adorando los que adoran a la bestia de su imagen? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. ¿A quién adora la bestia religiosa? A los demonios y a las imágenes. ¿A quién adora el falso profeta? A los demonios y a las mismas imágenes. Y si Babilonia le daba a beber su vino al pueblo de la iglesia remanente, ¿a quién estaría adorando? A los demonios y a las imágenes. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Este es el escenario en el que debe ser predicado el Evangelio de Apocalipsis, y a tiempo. ¿Por qué? Porque todavía es tiempo de gracia. Y primero tiene que ser predicado a los que moran en la tierra, en el campo del Padre Familia, en la iglesia remanente, a las vírgenes dormidas, al ángel de la Odisea, para que puedan ver cuáles son las abominaciones que se cometen en la iglesia, puedan arrepentirse de sus pecados, puedan empezar a recorrer el camino angosto, dándoles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, y puedan recibir la bendición de Dios, la bendición prometida a los siervos fieles y prudentes. Por eso Jesús dice en Mateo 24, 45 al 51, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Ahora, pero este siervo fiel y prudente ya no es un ángel de la Odisea, porque se despertó, clamó a Dios, y Dios lo guió a recuperar el conocimiento de la verdad, y le dio el alimento que tiene que darle a sus hermanos. Estos son los siervos fieles y prudentes que hacen la obra de Elías. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. O sea, ¿qué dice Jesús? Cuando venga a buscar a mi pueblo como ladrón y separe el trigo de la cizaña, ¿qué tienen que estar haciendo los siervos fieles? Dándole alimento a tiempo a sus hermanos, en medio del campo del Padre Familia. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrán. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, no viene ahora, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Quiénes son los borrachos? Los que beben del vino de Babilonia. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, este es el mensaje que tiene que preparar al pueblo de Dios. Tiene que ser oído en medio de la iglesia remanente y a tiempo. Y dice Elena de White, notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, los que reciben el sello de Dios, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. ¿Por qué? Porque el ángel de la Odisea, al abrir los ojos y ver lo que está pasando, lo que antes no veía, se va a angustiar y llorar. Y la próxima cita es Elena de White, especialmente en la obra final de la iglesia. Porque el objetivo de la iglesia remanente es dar a luz a los hijos de Dios, que haya 144.000 sellados en medio de la iglesia remanente, a los que Jesús va a llevar con él a la batalla. Especialmente la obra final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000,
que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios, porque van a abrir los ojos y van a ver lo que antes no veían. Y luego de que haya sido sellado el pueblo de Dios y se ha separado el tribu de la cizaña, debe ser predicado el evangelio del reino a todo el pueblo de Dios que se encuentra en medio de la gran Babilonia, para que vea cuáles son sus pecados, salga de en medio de ella y pueda recibir la bendición de Dios, la bendición prometida a los obreros de la hora undécima. Y Apocalipsis 18:4 oímos lo siguiente, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, este es el último llamado de la misericordia al pueblo de Dios que está en medio de la gran Babilonia, para que salga de ella y corra de Babilonia a Jerusalén. Y en Apocalipsis 22, 14 y 17 leemos: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad que es el templo de Dios, en la Nueva Jerusalén. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Y quién está llamando? El espíritu y la esposa, porque ya hay esposa. ¿Quiénes son? Los 144.000 sellados de la iglesia remanente. Y dicen: ven. Y el que oye, diga: ven, llame. Llame como el obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, porque es tiempo de misericordia por el pueblo que está en Babilonia. Y este es el mensaje de Elías, el mensaje que le prepara el camino a la segunda venida de Jesús, el mensaje que Dios le enviaría en primer lugar a su pueblo, para prepararlo para la llegada del día de Jehová, el día de la batalla de Armagedón, como leemos en Malaquías 3, 1 al 4. Dice Jehová: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice de mí? Porque Jehová es el que venía. Juan, el primer Elías, el segundo Elías, le preparó el camino a Jehová, y nosotros también. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, o sea, de golpe viene, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, a los levitas que le sirven. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda y justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y en Malaquías 4, 5 y 6 leemos, he aquí: yo os envío el profeta Elías. ¿A quién? A su pueblo. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, antes que venga el día de la batalla. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Porque cuando Él venga, tiene que encontrar a un pueblo que tenga la fe y la piedad de la iglesia primitiva y que esté preparado para ir con Él a la batalla. ¿Cuál fue el mensaje de Elías? El primer Elías. Es el mismo mensaje que tiene que ser repetido ahora. En el tiempo del primer Elías, Jezabel y los profetas de Baal y Acera, que ella había puesto en lugar de los profetas de Jehová, estaban haciendo que el pueblo de Israel adorara a Baal en vez de adorar a Jehová. Y ahora la mujer Jezabel envió a nosotros profetas de Baal vestidos de ovejas, con la misión de darnos a beber de su vino. Y podemos ver que ya lo hicieron y que por esa causa Babilonia ya ha caído. Y leemos en 1 Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea, el mensaje de Elías lo que busca es que veamos la diferencia entre Jehová y Baal, porque Jehová y Baal no son el mismo Dios. Jehová y el Dios de la gran Babilonia no son el mismo Dios, aunque el ángel de la visión cree que sí. Por eso, el mensaje del primer ángel es un llamado a volvernos a Jehová, a temer, adorar y darle gloria a Jehová y a pensar en su nombre, para llegar a conocerlo.
Como dice en el Juego de Conflictos de los Siglos, página 489, el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y que le den honra y a que le adoren como creador del cielo y la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. Y que cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, a los dioses de Babilonia, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Los dioses de Roma son ídolos, más Jehová hizo los cielos. Y por eso el primer ángel es el que tiene la verdad, recupera el conocimiento de la verdad y conoce al Dios verdadero. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, no el ángel de la Odisea, a otro ángel, que fue preparado, como Dios le mostró en el Juárez a Guillermo Miller, por el hombre Escobilla, que tenía el evangelio eterno. Ahora vuelve a tener la verdad para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a quién, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y la pregunta clara, y su respuesta también es clara, es: ¿son ídolos los dioses de la bestia y el falso profeta? Y la respuesta en la Biblia es clarísima: sí. Eso es lo que anuncia la profecía, que adoran a los demonios, adorando a las imágenes a las que el tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y eso es lo que hay que mostrarle al pueblo de Dios que está en medio de la gran Babilonia, para que salga de ella y corra a la ciudad y el templo de Dios y entre por sus puertas. Como dice Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, está hablando de las plagas que son parte de la sexta trompeta, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes. ¿A quién adora la bestia falso profeta, que así sean cristianos? A los demonios y a las imágenes. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Si vemos en la historia cómo la adoración de estos ídolos llevó a los apóstoles a conocer a Satanás, a conocer las profundidades de Satanás, y como hijos del diablo a buscar asesinar a sus antiguos hermanos, no queda alguna sobre ellos. Como Jesús lo anunció: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y esto se repetiría en nuestros días. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿A qué Dios conocerían? A otro Dios, al Dios de Roma, al Dios, la Trinidad. De eso está hablando Jesús. Y ahí sí se manifestarían los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y cuando los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás, esto es lo que hicieron. ¿Son ídolos los dioses de los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas? Sí, son los dioses de Jezabel, los dioses definidos en la doctrina de Jezabel, los ídolos que llevan a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y qué pasaría cuando estuviéramos durmiendo? Junto a ellos adoraríamos esos ídolos. ¿Son ídolos los dioses del ángel de la Odisea? Sí, son los dioses de los lobos, los dioses de los borrachos con el vino de Babilonia. Eso es lo que Dios anunció que estaría sucediendo en medio de su pueblo cuando llegara el tiempo en el que Él los juzgaría, el tiempo que el primer ángel anuncia que ha llegado. En ese tiempo, nuestro tiempo, el pueblo de Dios habría sido engañado por los profetas de Baal, los siervos de Jezabel, como sucedió al tiempo de Elías, y en su ceguera creerían que Jehová, la roca, y los dioses de Jezabel son la misma cosa. Por eso estarían adorando a la falsa roca que son dioses. Hasta que escuchara el mensaje de Elías, el ángel de la Odisea no podría ver la diferencia entre ambos y seguiría claudicando entre dos pensamientos. Ya que tenemos las imágenes. El dios sol invicto, el dios de la fortaleza, el dios de la bestia romana. Después que Satanás le presentó esa imagen a Constantino. El sol con la cruz en el medio, símbolo. El sol, la luna y las estrellas eran símbolo de quién? De los dioses paganos. El sol es Baal.
la cruz es un símbolo del Dios Hijo. Y el sol con la cruz es un símbolo del Dios Hijo. Y ese símbolo es el que empezó a adorar la iglesia caída, llamándola a Cristo. Y después definió el Concilio de Nicea la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad. Y acá en sus imágenes nos muestra que la esencia, la sustancia, el Dios, la Trinidad, del que vienen las tres hipóstasis, es Baal, es el sol. O sea, Deus, como dice ahí, Dios, es el sol, es Baal. Y ahí está Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo, ¿no? Porque así lo definen, siendo adorados por un católico que se postra frente a ellos. Y en este tiempo, por un ángel de la Odisea, porque ahí está el libro de la Trinidad de la Iglesia Adventista, con las imágenes paganas, una triqueta que Dios prohibió usar, ¿no? Y el nombre de los dioses de Babilonia también nos prohibió usar. Ahora, ¿por qué Jehová juzgará a su pueblo? ¿Por qué? Porque por amor nos juzga. Fíjense lo que dice en Deuteronomio 32, 36 al 39. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. ¿Y qué pasa cuando el pueblo ya está cautivo? Habría caído Babilonia y su pueblo estaría en la condición del ángel de la Odisea. ¿Y qué va a decir Jehová? Y dirá, ¿dónde están sus dioses? ¿Por qué anunció? Habría en medio del pueblo de Dios, de su pueblo, dioses. La roca en que se refugiaban con minúscula, la falsa roca, porque el pueblo adventista cree que la Trinidad y Jehová son la misma cosa. Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. ¿Y qué nos dice Jehová? Ved ahora, abren los ojos, vean que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, nuestro Dios, el Dios del ángel de la Odisea, el Dios de la iglesia adventista actualmente, el Dios que está en las creencias fundamentales de la iglesia adventista, es el Dios de Roma, no es Jehová, es Baal. Con estas palabras, Jehová dice lo mismo que dijo Elías en el Monte Carmelo, para que dejemos de claudicar entre dos pensamientos, para que dejemos de confundir a Jehová, la roca, con las falsas rocas son dioses. Leemos en 1 Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Decídanse, ¿por qué puerta van a entrar? ¿Si por la puerta ancha o por la puerta angosta? Si van a recorrer el camino espacioso o el camino angosto. ¿Puede salvarnos la falsa roca que son dioses? ¿Puede salvarnos el Dios la Trinidad? No. Como podemos ver en la historia, solo puede llevarnos a ser parte de la sinagoga de Satanás, a conocer las profundidades de Satanás y a recibir la marca de su nombre, a tener su carácter, a ser parte de su simiente, hacedores de maldad, hijos del Dios de la gran Babilonia. Ahora vamos a ver cómo Dios dijo que el que adora a Baal está claudicando entre dos pensamientos, y en nuestra lección también. En la declaración de creencias fundamentales definidas en los concilios de nuestra Iglesia, se indica que el pueblo adventista cree en la Trinidad, un Dios compuesto por tres personas divinas y coeternas, es decir, en tres dioses coeternos y en un cuarto Dios, inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente, que es la Trinidad, porque ese es el nombre del Dios al que adora el pueblo adventista, al que todos adoramos cuando estábamos dormidos. Creencia fundamental número 2, la Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios, ¿cuál? La Trinidad, que es la unidad de los tres, es inmortal, o sea, la Trinidad es inmortal, todopoderosa, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Y se usan los versículos del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4, donde dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, asociando a la Trinidad con Jehová. Y después los versículos del Nuevo Testamento que aparecen en nuestra Biblia. Ahora, el Dios que aparece en nuestras creencias fundamentales, en el fundamento de la fe del ángel de la Odisea, como nuestros teólogos lo indican, es
el mismo Dios, el mismo fundamento, que el Dios es el fundamento de la bestia y el falso profeta. Porque eso dicen nuestros teólogos, lo reconocen abiertamente. Y como ellos lo indican, enseñan, este Dios común, ¿no?, es este Dios común el que nos justifica solamente por la fe. Libro de la Trinidad, Asociación Casetora Sudamericana, páginas 10 y 11. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. Ahora, ¿a quién adora Roma? Al dragón. ¿Quién le dio su trono, su poder y su autoridad? El dragón. Y adora al dragón. Y su misión es hacer que toda la tierra adore al dragón. Ahora, ¿cuál es lo esencial de sus convicciones trinitarias? La adoración del dragón, de las imágenes y de los demonios. ¿Y qué dicen los autores del libro de la Trinidad? Por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Ahora, ¿dónde construimos nuestras casas? ¿En el mismo lugar que Babilonia? ¿En Babilonia? Mientras buscan senderos que preparen más fácilmente el camino para un testimonio más claro de la verdad de la justificación solamente por la fe. ¿En quién? En la Trinidad. ¿Podemos ser justificados por la fe en la Trinidad? No, de ningún modo. Ahora, pero esto es lo que está bebiendo el pueblo adventista, y este es el vino de Babilonia. Por eso cayó Babilonia. Como podemos ver claramente en las Escrituras, en claros y categóricos, así dice Jehová. Jehová y el Dios de la Trinidad no son el mismo Dios. Jehová es el Dios de Israel, y la Trinidad es la imagen cristiana de Baal a la que adoran juntos Jezabel y el falso profeta. Este fundamento común es la arena, el fundamento común entre la bestia que sube del mar y el falso profeta, con quienes nuestros dirigentes buscan amistarse y unirse. Leo en la página 11 del libro de la Trinidad, en beneficio de otros evangélicos no carismáticos, bautistas, presbiterianos, metodistas, menonitas, etcétera, que son las iglesias protestantes caídas, que por un tiempo fueron parte de la iglesia de Reforma, parte de la iglesia de Cristo, pero cayeron. Existe una fuerte necesidad de que sean conscientes de nuestras convicciones trinitarias, ¿no? Pues son nuevas, las que han sido cuestionadas por mucho tiempo, porque los primeros adventistas no creían en la Trinidad. Pero ahora creemos en la Trinidad, según nuestras creencias fundamentales. Siguiendo esta enseñanza, ¿no?, el autor de nuestra lección asimila a Jehová o asemeja a Jehová, el Dios de Israel, la roca con la Trinidad, indicando que el Señor, Baal, la Trinidad, es un solo Dios, aunque está compuesto por tres personas que son Dios, por tres dioses, como todas las trinidades paganas. Y es llamativo lo que dice. Esto aparece en la acción del martes 4 de abril. El juicio revela ante todo el universo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho todo lo posible para salvar a la humanidad. Ahora, ¿qué? ¿Quién hizo todo lo posible? ¿Tres personas? Este juicio me indica no solo a los santos, sino al mismo carácter de Dios contra las acusaciones falsas de Satanás. Entonces, ¿qué pasa para los que creen en la Trinidad? Para ellos, como Apolo, el hijo de Zeus, Jesús es el divino Hijo de Dios, el Dios Hijo, engendrado de su esencia, su sustancia, por el Dios Padre de la Trinidad. Entonces, ¿qué pasa? Es otro Dios. Y eso lo leemos en la lección de ayer, jueves 20 de abril. Jesús, el divino Hijo de Dios, ha vencido las artimañas del diablo, ¿no? El Dios Hijo de la Trinidad es el vencedor. Pero ¿es el Dios Hijo de la Trinidad el verdadero Jesús? No, veremos que es el falso Jesús. Pero, como Jesús mismo lo enseñó, ni una jota ni una tilde cambiaron de la ley, por lo cual la Shema, el Oye Israel, sigue indicando lo mismo, que a diferencia de los dioses paganos, Jehová, el Dios de Israel, es uno. El gran yo soy es una sola persona, aunque el ángel de la Odisea lo confunda con el dios de Jezabel, con la falsa roca que son dioses. Leemos en Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento de la ley, como Jesús lo enseñó. ¿Y qué dice nuestra lección? Antiguamente, cuando las naciones que rodeaban a los israelitas eran politeístas. Y ahora
¿La Gran Babilonia no es politeísta? Sí, es lo mismo. Ya que adoraban a varios dioses, y el que adora a Trinidad no adora a tres dioses. ¿No? Antiguamente, cuando las naciones que rodeaban a los israelitas eran politeístas, ya que adoraban a varios dioses de madera y de piedra, Israel tenía una declaración de fe explícita, identificable y poderosa que se encuentra en Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, oye Israel. Y nuestra tradición toma la Biblia adulterada, que elimina el nombre de Dios y pone el Señor, que significa Baal, porque Baal en hebreo es el Señor. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ¿qué dice el original? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A lo largo de los siglos, sigue siendo nuestra lección, el canto de la Shema, el nombre de la oración que se basa en la palabra hebrea para escucha, oye Israel, recordó a los judíos la visión espiritual que los unía como pueblo y que fortaleció su determinación de mantener su identidad peculiar como adoradores del único Dios verdadero. Ahora, ¿cuál es el único Dios verdadero? Es Jehová, claramente. No es Baal, no es el Señor de la Gran Babilonia, es Jehová, no es la Trinidad. Para los adventistas del séptimo día, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es nuestra Shema, dice. Esta es nuestra declaración de fe que nos identifica, define quiénes somos como pueblo y describe nuestra misión ante el mundo. En resumen, nuestra identidad profética una se describe en Apocalipsis 14, 6 al 12, y es allí donde hallamos nuestra pasión por proclamar el Evangelio al mundo. Ahora, y esta declaración es muy interesante. Vamos a analizarla afirmación por afirmación. ¿Es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 nuestra Shema? Y la respuesta es clara, no. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje de Elías, que nos llama a nosotros, adventistas del séptimo día, a volvernos a Jehová y a dejar de adorar la imagen de la bestia, el dios de la bestia, de dejar de adorar a la falsa roca que son dioses, porque el pueblo adventista está adorando a la Trinidad. Y Jehová no es nuestro Dios. Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero nosotros no adoramos a Jehová. Estamos adorando al Dios de Roma, a la Trinidad. ¿Es el mensaje de los tres ángeles nuestra declaración de fe que nos identifica? Y la respuesta es no. El mensaje de los tres ángeles no es la declaración de fe de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del séptimo día, que indica que creemos en el mismo Dios que la bestia y el falso profeta, y que predicamos el mismo evangelio. O sea, porque dice que creemos en que es la Trinidad, en el Dios de Roma. Y esa es la condición del ángel de la Odisea, que está engañado por estar ciego y dormido, y fue engañado por los lobos vestidos de ovejas. Apocalipsis 14, 6 al 12 describe nuestra identidad profética única. Y la respuesta es no, describen otra cosa. Nuestra identidad profética única está definida en Apocalipsis 10 como el pueblo que comió el librito abierto. El librito le moró el vientre y Dios le dio la misión de profetizar de nuevo, después de haber llegado a leer y oír las palabras procedidas del Apocalipsis, guardándolas. Porque tenemos que leer y oír para poder guardar, para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Esa es nuestra identidad y es nuestra misión. Apocalipsis 14, 12 al 6 al 12 describe la identidad y el mensaje de los 144.000 sellados del pueblo adventista, los hijos de Dios y hermanos de Jesús, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesús, y no están desnudos. No son desventurados, miserables, pobres, ciegos, ni están desnudos. Son los verdaderos hijos de Dios y hermanos de Jesús. Son los 144.000 sellados del pueblo adventista, como leemos Apocalipsis 14, 12 y 13. Aquí está lo que se había perdido, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como los miembros de la iglesia primitiva. Esa es la misión que Dios le dio al pueblo adventista, y es la visión que Dios le mostró, porque esta es justamente la esperanza del pueblo adventista. Recuperar el conocimiento de la verdad y guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Yo oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, porque cuando el pueblo de Dios está sellado, porque estos son los sellados del pueblo de Dios, Dios suelta los vientos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y aquí, cuando Dios suelta los vientos, como dice Apocalipsis 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Contra quién? Contra la mujer vestida de sol. ¿Por qué? Porque había vuelto a dar a luz hijos y se fue a hacer guerra en contra del resto de la descendencia de ella, porque había dado a luz a 144.000. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. ¿Son todos los adventistas? No, son solamente los 144.000 sellados, los que tienen el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Por eso lo que dice nuestra lección es un engaño. El que escribió nuestra lección está engañado. Es un ángel de la Odisea que está ciego y no sabe de lo que está hablando. ¿Y qué pasa en ese momento? Dios suelta los vientos, porque el dragón empieza a hacer guerra y como Jesús dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, porque viene el tiempo de angustia. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, porque el pueblo de Dios va a diferenciar al falso Jesús del verdadero, por su nombre. ¿Y cuál es el nombre? Porque el verdadero Jesús es Jehová. Y el otro es una persona que es parte de una deidad trina, de la Trinidad. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino. Al que van a predicar los 144.000, el verdadero evangelio del reino de Dios, que ellos estarán viviendo en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es lo hermoso del Evangelio de Apocalipsis, que anuncia que aunque el dragón y su mujer hubieran logrado engañar al mundo entero y toda la tierra, ¿no?, hubiera bebido el vino de Babilonia y toda la tierra estuviera adorando al dragón y a la bestia religiosa, Dios prometió que la mujer vestida de sol volvería a dar a luz. Primero, llegaría a haber 144.000 adventistas que llegarían a recibir el sello de Dios e irían con Jesús a la batalla de Armagedón, y luego llegaría a existir una gran multitud, una multitud que nadie podría contar, de hijos de Dios y hermanos de Jesús, que también guardarán los mandamientos de Dios y tendrán la fe y el testimonio de Jesús. Por eso el Apocalipsis es el Evangelio del Apocalipsis. Y la pregunta es, ¿por qué debemos arreglar nuestras lámparas? Los autores de nuestra lección usan las palabras de nuestras Biblias, cuyas palabras fueron cambiadas para reflejar las doctrinas de Roma, el vino de Babilonia, como Dios le mostró en el Juay que harían los falsos pastores para hacernos creer en las falsas doctrinas en las que ellos creen. Primeros Escritos, páginas 220 y 221. Dice, ya vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Cuándo fue eso? Cuando nosotros vemos la historia, ocurrió en el siglo IV, ¿no?, a partir de la orden del Papa Dámaso a Jerónimo Estridón, su secretario, el que había escrito el Edicto de Tesalónica, ¿no?, para que creara la Biblia católica. Hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. De ese modo fue creada la Biblia católica, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. ¿Cuál fue la misión de Jerónimo de Estridón, San Jerónimo para Roma? Reflejar en la Biblia la tradición de Roma, empezando por el credo de la Nicea, empezando por reflejar a la Trinidad. Y leemos el conflicto de los siglos, página 639. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa? Cuando uno lee nuestras Biblias y encuentra las palabras sabios de Roma que dan soporte a las doctrinas de Roma, muchos creen que las doctrinas de Roma son verdaderas. ¿Por qué? Porque no saben que están leyendo los cadáveres de los dos testigos, ¿no? ¿Y cómo se enseñan las doctrinas de Roma? Como Dios le mostró en el Juay que harían los falsos pastores, y que nosotros tenemos que tener sumo cuidado con eso. Dice Elena, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios,
porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. O sea, ¿qué cita? Los versículos que cambiaron los sabios de Roma. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Entonces, si nosotros seguimos a los hombres, ¿qué nos van a mostrar? Lo que ellos quieren, y nos van a ocultar lo que muestra que están enseñando una mentira. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro "así dice Jehová". Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas, como Balaam. Nuestros hijos debieran ser instruidos, dice ella, de tal modo que llegan a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Ahora, si nosotros conocemos todo lo que la Biblia dice sobre un tema determinado, nadie nos va a poder engañar. ¿Cambiaron, como les fue mostrado a Elena White, los sabios de Roma las palabras de la Biblia? Y la respuesta es sí. Y cambiaron especialmente las palabras del Nuevo Testamento de la Biblia católica, creada por Jerónimo Estridón, siguiendo el orden del Papa Dámaso del año 382 después de Cristo, después que la ramera romana se sentara nuevamente sobre el poder de la bestia romana para perseguir y asesinar al pueblo que conocía a su Dios y no adoraba la imagen definida en sus concilios ecuménicos. No adoraba a la imagen a la que la bestia romana obligó a adorar por medio del Edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo. Y esa imagen es clara, es la imagen definida en la doctrina de la Trinidad. Los ídolos definidos en la doctrina de la Trinidad. Y ahora forma parte de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Como Dios no se contradice a sí mismo y las palabras de los profetas de Dios están sujetas a las palabras de los profetas que los precedieron, esto es muy fácil de verificar. Si ponemos línea sobre línea las palabras del Nuevo Testamento sobre las palabras del Antiguo Testamento en nuestras Biblias, podemos darnos cuenta de cuáles son las palabras de los sabios de Roma, las palabras contrarias a los claros y categóricos "así dice Jehová", en las que basaba su fe la iglesia primitiva. Y fíjense lo que dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, en el tiempo de que no existía el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo la podían comprobar? Por medio de las Escrituras, como hacían los hermanos de Berea, como leemos en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué Escrituras? Las que tenían en las sinagogas, ¿no? Las Escrituras del Antiguo Testamento. Por esa causa, la única salvaguardia que tendría el pueblo adventista, o la que habría para el pueblo adventista, sería creer como doctrina solamente a un categórico "así dice Jehová". Vamos a corregir esto. Tendremos que creer a qué? A un categórico "así dice Jehová", como lo hacían los miembros de la iglesia primitiva. Solo así podríamos llegar a recuperar el conocimiento de la verdad y a tener la fe de la iglesia primitiva. Como leemos en Conflicto de los Siglos, página 651. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Isaías 8:20. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Y en el Ministerio de Curación, página 318, Elena White habla de cuál es el verdadero conocimiento de Dios. Así como sucedió con nuestro Salvador, con Jesús, estamos en este mundo para servir a Dios. Estamos aquí para asemejarnos a Dios en carácter y manifestarle al mundo por medio de una vida de servicio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué estamos aquí? Para que se cumpla la promesa de Dios en el nuevo pacto, para que nosotros lleguemos a ser
lleguemos a ser semejantes a Él en carácter, para que Él escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos manifestarla al mundo por medio de una vida de servicio. Para ser colaboradores con Dios, dice Elena, a fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter, debemos conocerle tal como es, tal como Él mismo se revela. ¿Qué necesitamos? Tener el verdadero conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación. Es la única protección que tenemos es el verdadero conocimiento de Dios. Es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Tal es el conocimiento que necesitan cuantos trabajan por el levantamiento de sus semejantes. Y por supuesto Satanás lo sabe y por eso buscó corromper este conocimiento. La transformación del carácter, la pureza de vida, la eficacia en el servicio, la adhesión a los principios verdaderos, todo esto depende del verdadero conocimiento de Dios. Este conocimiento es la preparación esencial para esta vida y para la venidera. Es la base de nuestra salvación. Como dice Proverbios 9:10, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mediante el conocimiento de Él nos son dadas todas las cosas que pertenecen a la vida de la verdad y a la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Y en Juan 17:3 leemos las palabras de Jesús. Esta empero es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Por eso el conocimiento de Dios es lo esencial. Y si en nuestra iglesia ponen el conocimiento del Dios de Babilonia, no podemos llegar a ser transformados a imagen de Jesús. No podemos llegar a tener el sello de Dios. Lo único que podemos llegar a hacer es, como Babilonia, conocer las profundidades de Satanás. Por eso Elena dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 162. Ministerio de Curación, página 318. ¿Somos seguidores de Dios, cual niños amantes, o somos siervos del príncipe de las tinieblas? Una de dos. ¿Adoramos a Jehová o a Baal? ¿Al Dios viviente o a los ídolos? Aunque no haya altares a la vista, ni ninguna imagen que el ojo pueda ver. Sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Es tan fácil hacer una imagen de ideas, objetos acariciados, como lo es el hacer dioses de madera o piedra. Porque ¿qué hicieron en el concilio de Nicea los apóstatas? Crearon un dios filosófico, una imagen filosófica de Baal. Hay miles, dice Elena, que tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente adorando a un falso Dios como los seguidores de Baal. Y pregunta, ¿estamos nosotros adorando al verdadero Dios según está revelado en su palabra, en Cristo y mediante la naturaleza? ¿O estamos adorando a algún ídolo filosófico que hemos puesto en su lugar? Dios es un Dios de verdad. Y por eso, la promesa de Dios es la siguiente. Dice ella, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, está hablando de los teólogos, ni las deducciones de la ciencia, de la teología, ni los creos o decisiones de concilios, definidos de nuestros concilios de iglesia, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, o sea, el método que se usa en qué, en nuestros concilios, para definir doctrinas. Nada de esto, dice ella, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová, si es una definición de Dios, ¿no? Si es una revelación de Dios, o si es un invento de los hombres. Por eso ella dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz, porque Satanás se disfrazó. ¿Y quién lo descubriría? Los adventistas que estudiaran diligentemente las Escrituras. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la tentación se reconocerán los verdaderos cristianos. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos, porque los espíritus demonios buscarían seducirnos, afectando nuestros sentidos, como Dios les mostró.
¿Y cómo podríamos mantenernos en pie? Creyendo únicamente a un categórico, así dice Jehová. Al estudiar la Biblia de este modo racional, para que los cadáveres de los dos testigos vuelvan a la vida y den el mismo testimonio que daban en las manos del pueblo conocida a su Dios, Jesús lo llama arreglar nuestras lámparas. Por eso las vírgenes, cuando son despertadas, tienen que arreglar sus lámparas. Cuando dejan de estar en la condición del ángel de la Odisea y abren los ojos, tienen que arreglar sus lámparas. Ahora vamos a ver cuál es el claro testimonio de Dios sobre sí mismo. Cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel, oye Israel, Shema Israel, lo estaba molestando a no caer en la idolatría, pensando que había más de una persona que era Dios. Por eso en Deuteronomio 6, 4 y 5 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es un solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el cántico que Dios le enseñó a Moisés y está registrado en Deuteronomio 32, Jehová indica claramente que Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador. Deuteronomio 32, 3 al 6. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. Es una sola roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Y por qué habla de la mancha? Porque Dios le estaba cargando al perdonar a sus hijos. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Quién es Jehová? Es nuestro Padre. ¿Por qué Él nos creó? ¿Tuvo un agente creador? No. Dios mismo nos creó. Nuestro Dios y Padre, Jehová, es el que nos creó. Además, nos indica que Él solo guió a Israel de Egipto a Canaán y que con Él no había ninguna persona que fuera Dios. Deuteronomio 32, 11 y 12. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió y con Él no hubo Dios extraño. ¿Cuántas personas guiaron a Israel de Egipto a Canaán? Una sola, Jehová. Y con Él no hubo Dios extraño. Y sabiendo lo que estaría ocurriendo en nuestros días, que el pueblo de la iglesia remanente estaría adorando a una falsa roca que serían dioses, el dios de Babilonia, lo anunció claramente, para que nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos, comprender que con Jehová no hay dioses, que no hay otra ni otras personas que sean Dios como Él, y pudiéramos darnos cuenta que estaríamos adorando al ídolo proveniente de la gran ciudad que se llama Sodoma, Egipto y Babilonia. Eso es lo que estaría pasando, y eso es lo que Dios anunció, porque este cántico es profético. Deuteronomio 32, 31 al 39. Porque la roca de ellos no es como es nuestra roca. ¿No? Porque habla de quién? De una falsa roca y de la roca de Israel. Dos cosas distintas. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Ahora, ¿quién es la vid? Jesús. Entonces abrió una falsa roca que vamos a ver que serían dioses, Dios anunció, y que una sería la vid. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pero la vid de la falsa roca es la vid de Sodoma. ¿Y quién es el dios de Sodoma? El dragón. ¿Y a quién estarían llamando Jesús? Y Cristo, al dragón. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, sus doctrinas de demonios. Y ponzoña cruel de áspides. Ahora, esto estaría en medio de su pueblo, Dios está diciendo. En medio de la iglesia remanente, en medio del pueblo adventista. Y dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Fíjense que esto es lo que dice el primer ángel. El día de su juicio ha llegado, porque llegó el día en que Jehová juzgará a su pueblo. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. ¿Y cuándo llegue ese día? Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. O sea que estaríamos todos en la condición del ángel de la Odisea, engañados. Y dirá como dijo Elías, ¿dónde están sus dioses?
la roca con minúsculas en que se refugiaban, en la falsa roca, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si adoran a Baal, el que los tiene que defender y ayudar es Baal. ¿Y qué dice Jehová? Abra los ojos, ángeles de la Odisea, vean ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, no hay dioses con Jehová, con el único Dios verdadero. Pero sí hay dioses, las falsas rocas son dioses. ¿En qué? En la imagen definida por los apóstatas de la iglesia primitiva para satisfacer a Constantino. Estos categóricos. Por supuesto, Jehová es nuestro Padre, pues nuestro Creador. Ahora, estos categóricos, así dice Jehová, nos muestran claramente que los 4 dioses definidos en la doctrina de la Trinidad son ídolos, porque está el Dios genérico, que es una entidad formada por 3 dioses, y por eso son 4. Y el Dios genérico es Baal, el Sol, del cual tiene 3 hipóstasis. Entonces, los 4 dioses definidos en la doctrina de la Trinidad son ídolos, y que Jehová no es ninguno de ellos, ¿no? Jehová no es el Dios de la Trinidad porque es una persona. Tampoco es el Dios Padre de la Trinidad, porque el Dios Padre de la Trinidad vive y convive con otras 2 personas que son iguales a Él. Son dioses coeternos. Pero Jehová no tiene nada que ver con esto. Y Jehová no es ninguno de los dioses a los que adoran al Dios de la Trinidad. Como dice Isaías 8:20, a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y estos categóricos, así dice Jehová, nos muestran que el Dios de la Trinidad es un ídolo. Y por si estos categóricos, así dice Jehová, no fueran suficientes, al anunciar por medio de Isaías la venida del Mesías, Jehová se encargó de resaltarnos que el verdadero Mesías no es un Dios hijo, que él hubiera engendrado, porque no había otra persona que fuera Dios o que fuera fuerte como él. Jehová, el omnipotente, el único Dios todopoderoso, no conocía ninguna. Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Yo soy el Redentor de Israel. Yo soy, no está diciendo. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Yo soy una persona singular. Por eso digo yo soy. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncien lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, una persona singular. No hay fuerte. No conozco ninguno. Ahora, ¿tiene algo que ver Jehová con alguna persona de la Trinidad? No. Y con el Dios de la Trinidad tampoco, porque Jehová es una persona. Y por eso, en Isaías 45, hablando de nuestro tiempo, y a nosotros especialmente, dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo? Y la imagen de nuestra acción tiene mucho que ver con esto. Y los que ruegan a un Dios que nos salva. O sea, ¿puede salvar el Dios la Trinidad? ¿Puede salvar el Dios Padre de la Trinidad? ¿Puede salvar el Dios Hijo de la Trinidad? ¿Puede salvar el Dios Espíritu Santo de la Trinidad? No, son ídolos. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No existe una Trinidad. Es un ídolo filosófico creado por Balaam. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la ascendencia de Israel. ¿Quién sería nuestro Redentor?
Y claramente sería Jehová, el único Dios verdadero, el que estaba anunciando el evangelio de su reino. Él se haría hombre para salvarnos, ¿no? Isaías 43, 10 al 12, que dice: Jehová, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿A quién le está hablando? A los que oyeran sus palabras, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién es el Mesías? Dice Jehová: yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová. Y fuera de mí, la única persona que es Dios, no hay quien salve. Yo anuncié y yo salvé y yo les hago oír e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahora, ¿qué dice la doctrina de la Trinidad? Que el Dios Padre anunció, el Dios Hijo salvó y el Dios Espíritu Santo nos hace oír. Pero ¿qué dice Jehová? No, no hay tres personas, soy yo. Yo anuncié, yo salvé y yo les hago oír. ¿Eh? Esa es la verdad, la verdadera palabra de Dios, esa es la verdad. Jehová es el único Dios verdadero. Y en Isaías 7:14 anunció quién sería el Mesías. Por tanto, el Señor mismo dará señales. Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué Dios? El único, Jehová con nosotros. Jesús, ¿quién es? Es Jehová con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cuántos personas eran Dios y fuertes como Jehová? Ninguna, solo Él. ¿Quién es este niño? Es Jehová, Dios fuerte, Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. Esta es la palabra de Dios. Por eso Juan le preparó el camino a quién? A Jehová. Vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová. Enderezad, calzad la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios, que se había hecho hombre para salvarnos. Porque el Mesías es Jehová, es Emmanuel. Es el Dios fuerte, el Padre eterno hecho hombre. Este es el verdadero Jesús. No es otra persona que sea Dios. No. Es Jehová. Es el Padre eterno. Es el Dios fuerte. Y como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Y en Isaías 54:5 leemos: porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque, como dice Pablo, el que se hizo hombre por amor a nosotros, para morir por nosotros, ¿quién es? Jesús. El verdadero Jesús es el que se hizo hombre para redimir a su esposa. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice Pablo. 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, ¿quién se hizo hombre? Jehová, el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Porque ese hombre que fue crucificado y Dios lo resucitó y sube al cielo, ¿quién era? Es el misterio de la piedad, pero era Dios mismo hecho hombre. Era Jehová con nosotros. Como dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese solo Dios? Jehová. ¿Y el mediador quién es? Jesucristo hombre. ¿Y quién es Jesucristo hombre? Es Dios hecho hombre, Jehová hecho hombre, es el renuevo de Jehová, como anuncia la profecía, renuevo humano de Jehová, que tenía la carne de David, nuestra carne. Y en Juan 17:3, cuando Jesús oró a su Padre, dijo lo siguiente: Jesucristo hombre orando, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Conocía Jesús a otra persona que fuera Dios y que se llamara el Espíritu Santo? No, había un solo Dios, Jehová, una sola persona que era Dios, Jehová. Y por eso dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, y conozcan quién es Jesús, el verdadero Jesús, que es Jehová hecho hombre, se Emmanuel, Dios con nosotros. El texto que está en nuestras Biblias dice esto, ¿no?
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Jehová manifestado en carne. Y por eso Jesús dice en Apocalipsis 22:12, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Por qué manifestado en el Espíritu? Porque, a ver, vamos a leerlo de vuelta. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Él fue perfeccionado por Dios. Pero el Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu de Jehová el Señor, como él dijo al leer la profecía de Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Quién lo perfeccionó? Jehová. Visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y cuando venga, como dice Apocalipsis 22:12, él dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién es el primero? Jehová. ¿Y el último quién es? Jehová. Yo soy, está diciendo Jesús, yo soy Jehová. Yo soy el Dios de Israel. Yo soy el que habló por medio de Jeremías. Sí, en 1 Corintios 8:6, Pablo dice que aunque haya en este mundo muchos que se llamen dioses, dice, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Ahora, cuando venga el verdadero Jesús, ¿qué vamos a decir? Como dice Isaías 25:9. Porque esto es lo que tienen que decir los redimidos, y van a decir los redimidos, los que hayan recibido el sello de Dios, los que conozcan a quién, al verdadero Jesús y a su Padre. Y se dirá en aquel día, y aquí, este es nuestro Dios. O sea, cuando Jesús venga a las 9 de los cielos, ¿qué va a decir el pueblo de Dios? Los redimidos, los sellados. Y aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Quién es Jesús? ¿Es un hijo de Jehová? No, es Jehová. El único Dios verdadero. Y aquí, este es nuestro Dios. Esa es la fe de la iglesia primitiva. El pueblo que levaba la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. ¿No? Porque nuestro Dios tiene que ser el Dios de Israel, tiene que ser Jehová, el que anunció, el que prometió y el que va a cumplir las promesas del Evangelio de su reino. Ahora, esto es parte del mensaje de Elías, es una parte de lo que todos nuestros hermanos deben llegar a conocer a tiempo. Es parte del alimento que deben recibir a tiempo para ser hechos parte del templo y la ciudad de Dios, los lugares asolados que en nuestros días están siendo reedificados. Como leemos en Malaquías 3:6 al 18. Esto es lo que hace el Elías, porque todos los obreros tienen que hacer esta obra. Entonces, los que temían a Jehová, los que llegaron a conocer a Jehová, y ya no está en la condición del ángel de la Odisea, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Para los que significa temer a Jehová, conocen y adoran a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. Estos van a ser los 144.000. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve, porque es el Evangelio. No importa lo que hayamos hecho en nuestro tiempo de ignorancia. Lo importante es que nos volvamos a Jehová. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre justo y el malo. El ángel de la Odisea va a ver lo que no veía, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, es la promesa de Dios. Y dado que junto a la falsa profecía ya el falso Dios se predica el falso evangelio creado por Satanás, en el estudio de la próxima lección vamos a empezar a poner evidencia a cada uno de los falsos conceptos de los que se nutre el falso evangelio. Y aparece en nuestra lección, poniéndolos a la luz de los claros y categóricos, así dice Jehová. Y este es un par de ejemplos. Aquí vamos a tomar lo que pasó en unas lecciones pasadas. Claro, a ver,
haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Quién? Ahora, nuestras Biblias tienen las palabras de los sabios de Roma. ¿Quién era Jesús? Era Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, quien siendo Dios, no en forma de Dios, ¿no? Como nuestra Biblia, como si fuera otra persona que era Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, una persona que era igual a Dios, como dice Juan 1:1 al 3. En el principio era el verbo de Platón, el agente creador del Dios Padre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o se estaba con Dios, y el verbo era Dios, otra persona que era Dios. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, pero la palabra de Dios es clara, a la ley del testimonio. Si no dijeren lo mismo que lo dicen los claros testimonios, claros así dice Jehová, del Antiguo Testamento, es porque al que escribió eso no le ha parecido. Y es evidente que esos textos los escribieron los sabios de Roma en defensa de la doctrina de la Trinidad, para que creamos que la doctrina de la Trinidad es verdadera. Pero lo que Dios dice claramente en su palabra, en el Antiguo Testamento, niega eso. O sea, es una mentira, porque los profetas tienen que estar sujetos a los profetas. Entonces, el que se aparta de un claro sí dice Jehová, no dice la verdad. Y eso pasa con nuestras Biblias. Por eso Dios les llama los cadáveres de los dos testigos. Ahora, ¿qué dice nuestra lección? Por ejemplo, el martes 11 de abril. El mensaje de los tres ángeles es una historia de gracia. Es la historia del amor inmensurable de un Salvador. Una historia de Jesús, que nos amó tanto que prefirió experimentar el mismísimo infierno a que uno de nosotros se perdiera. Ahora, ¿Jesús estuvo en el infierno? ¿Experimentó el infierno? ¿No? Lamentablemente, esto es lo que llega a existir y vemos que existe en nuestra lección. El infierno no existe. O sea, una... Ajá. Esto es lo que... Pero después de morir en madero, Roma dice que fue al infierno. Ahora, y el autor de nuestra lección dice que Jesús prefirió experimentar el mismísimo infierno a que uno de nosotros se perdiera. ¿Existe el infierno? Para el autor de la lección, sí. Y Jesús fue al infierno. ¿Y esto de dónde viene? Esto es el vino de Babilonia. ¿Descendió Jesús a los infiernos, como enseña Roma? ¿Existe el infierno? El autor de la lección nos muestra que cree que sí. Cree en la doctrina de Roma acerca del infierno y usa las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias como soporte a el falso evangelio que él predica. Esta es la lección del lunes pasado, el 7 de abril. Estas palabras de Jesús, y al final, la pregunta final de la lección del lunes, estas palabras de Jesús: no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ténganle miedo al que los va a quemar vivos en el infierno. Y esto, evidentemente, no son las palabras de Dios. Estas son palabras sabias de Roma, pero el autor de nuestra lección las usa para dar soporte aquí a la creencia del infierno, porque él nos está tratando de unir a Roma en puntos comunes de doctrina. Y ahora se introduce en la Iglesia Adventista de a poquitito el concepto del infierno. Y dice, ¿cómo nos ayudan a entender estas palabras, lo que significa temer a Dios? Dice, estas palabras de Jesús no son palabras de Jesús, son palabras sabias de Roma. Y esto es lo que hacen, que le meten al pueblo que está en medio de Babilonia miedo. ¿A quién? A Dios, al Dios Padre. Lo que significa temer a Dios. Y esto es una abominación. Ahora, pero esto es lo que aparece en nuestra lección. Por supuesto, estas no son palabras de Jesús, son las palabras que los sabios de Roma pusieron en nuestras Biblias y en boca de Jesús para dar sustento a la doctrina pagana del infierno y mostrar la existencia de un Dios Padre con un carácter semejante al de Baal, el Dios pagano que echa las almas de los pecadores en el infierno de fuego, en el Tártaro. Ahora, porque bueno, ya que estamos viendo esto, les voy a mostrar dónde viene esto. El juicio inmediato después de la muerte y el viaje al destino determinado en este juicio, en el juicio que hay después de la muerte, son tradiciones de todas las regiones paganas de la Gran Babilonia que enseñan el dogma de la inmortalidad del alma. Porque si el alma es inmortal, tienen que enseñar a dónde va después de la muerte. Como se puede ver en la tradición egipcia sobre el juicio de Osiris y el viaje en la barca de la serpiente desde la Duat, el inframundo, hacia los campos de Aru.
donde vivirían los dioses y las serpientes. Fíjense, acá estamos el juicio, ¿no? Donde se pesa el alma del muerto y contra la pluma de man, y se define cuál es el destino. Y acá está el Ibis anotando ahí cuál es el destino. Y después aquí está justamente la serpiente, porque ellos adoran a la serpiente, dibujada al sol con la cara de serpiente, a Satanás. Y acá están los 12 signos del zodiaco, los 12 apóstoles de la serpiente, guiando a esta barca en la que llevaban las almas de los muertos. ¿Hacia dónde? Hasta el cielo, hasta la casa de la serpiente. Esa es la tradición pagana, ¿no? Y arriba tenemos la tradición griega y romana, justamente de Caronte, llevando a las almas de los muertos. ¿Hacia dónde? Hacia los campos asfódelos, ¿no? Al reino de Hades, donde serían juzgados, ¿no? En la tradición greco-romana, el viaje de las almas de los muertos se realizaba en la barca de Caronte, el barquero de Hades, a través del río Aqueronte, hasta que llegaban a el reino de Hades, donde eran juzgadas y se definía el destino final de las almas. Las almas ni virtuosas ni malvadas quedaban en los campos asfódelos, el limbo de Roma, ¿no? Las impías o malas eran enviadas a el camino del tenebroso Tártaro, el infierno de Roma, y las heroicas o benditas iban al Eliseo, el cielo de Roma, y les llama Élysée de la Revolución Francesa, ¿verdad? Como para burlándose dijeron el paraíso en la tierra, donde está el arco de triunfo de Napoleón. Y estas son las imágenes. Ahora, ahí está Caronte en su barca, acá está el Tártaro, o sea, el infierno pagano, que no tiene nada que ver con la Biblia, sino esta es la tradición pagana de los griegos y de los romanos. Y ahí está la llegada de Goethe, ¿no? Uno de los héroes, a los Campos Elíseos. Grabó el siglo XIX. Justamente se muestra a Goethe llegando en la barca de Caronte, ¿a dónde? Al cielo. Pero esto es paganismo puro. Entonces, nuestro autor, el autor de nuestra lección, ¿qué introduce a nuestra iglesia? Y veladamente introduce la doctrina de Roma del infierno, porque el objetivo es unirnos a Roma en puntos comunes de doctrina. Ya nos une la Trinidad y falta el resto. Y por supuesto, el pueblo, el ángel de Odisea está dormido y no se da cuenta de lo que hay en nuestra lección. Aunque nuestra Biblia esté puesta en boca de Jesús, esta enseñanza pagana sobre el tormento eterno en el infierno no tiene nada que ver con Jehová, el único Dios verdadero. Como lo dice Juan, el que le enseña no conoce a Dios, ¿no? Como dice 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, y como dice Pablo, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Pero el que tortura el infierno, el que hace mal a otro, ya fue vencido de lo malo. Porque ese Dios de Roma es una imagen de Satanás. El Dios Padre y la Trinidad, al que Roma le hace hacer esto, y que nuestros teólogos, vamos a ver en nuestro próximo estudio, enseñan lo mismo, que hace lo mismo, es la imagen de Satanás, a la que Satanás le enseñó a Roma a llamar el Dios Padre de la Trinidad. El verdadero temor de Dios solo viene por el verdadero conocimiento de Dios y el conocimiento del verdadero evangelio, porque es el amor a Dios, justamente. El verdadero conocimiento es el que lleva a el amor a Dios, porque a Dios hay que amarlo libremente, porque lo conocemos. Y solo podemos conocerlo si conocemos la verdad. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y bueno, el sábado que viene vamos a empezar a ver cuál es la diferencia entre el verdadero evangelio y el falso evangelio. Porque esa es la vida eterna, como dijo Jesús. Conocer al Dios verdadero y al verdadero evangelio. Porque no hay otra forma de ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ese Dios verdadero es amor.